Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Grabando estas aperturas o copete, como nosotros decimos, de cada bloque, en este maravilloso paseo de las Rosas, este lugar que llamamos también Pueblo Viejo, con casas históricas de nuestra ciudad. Hoy tenemos, si quiere, dos temas totalmente distintos. Vamos a poner al aire una entrevista que realizamos meses atrás con Eva y Juan. Ellos son españoles y lo hemos bautizado a través de la producción como la familia nómade. Han recorrido y siguen recorriendo gran parte del mundo con su vehículo, con sus dos hijos y hasta con un perro que creo que fue en Colombia, que nos decían ellos, ya lo van a escuchar, que adoptaron para acompañarlos en esta travesía. La familia de Eva y Juan son como tantas familias, tantas parejas que llegan constantemente a nuestra ciudad, especialmente en la época estival, en la época del verano, haciendo estos recorridos, muchos desde Alaska a Ushuaia o de Ushuaia a Alaska y a otras partes del mundo. Así que vamos a compartir con ustedes en el próximo bloque su testimonio. Ya volvemos. Ya vamos a poner al aire entonces los testimonios de esta pareja de españoles oriundos de Barcelona, pero también en los próximos bloques estaremos hablando con Alejandro Maidana, que es un vecino de la ciudad de Tolwyn. Ustedes deben recordar, aquellos que nos siguen semana a semana, que hemos hecho muchos testimonios, muchas grabaciones de vecinos de aquella ciudad, sobre todo aquellos que decimos que son los primeros pobladores, que llegaron a las primeras épocas luego de la fundación de esta querida ciudad de Tierra del Fuego. Pero ahora vamos entonces con el testimonio de Eva y Juan. ¿Cómo nace esta idea de esta familia nómada, como dicen ustedes? ¿Cómo surgió la idea de pronto de salir a recorrer el mundo? De esto hace ya más de 5 años. Sí. Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado viajar. Entonces, siempre era duro volver a casa y empezar a trabajar, ¿no? Nos gustaba más estar fuera. Y no sabíamos cómo hacerlo nunca. El hecho de poder viajar durante mucho más tiempo. Y empezó a llegar a mis manos, nuestras manos, libros de viajeros, como por ejemplo los ZAP, son muy famosos en Argentina, sí, sí, que llegamos a conocerlos una vez en Barcelona. Y empezamos a darle vueltas a la cabeza de cómo hacerlo. Y al final, pues bueno, surgió la posibilidad de deshacerse de toda nuestra vida anterior en Barcelona, venderlo todo y empezar esta aventura, este viaje que hace 5 años que dura. Y en el momento de partir, hace ya 5 años o más, tenían ya sus hijos muy pequeños. ¿Y? Pablo tenía 11 años y Violeta 5. ¿Y para ellos fue difícil adaptarse o no? Bueno, eran muy niños, ¿no? Bueno, fue un proceso largo que vivimos porque en Barcelona estuvimos un tiempo, como un año, más de un año, preparando, digamos, el viaje y nuestra partida de Barcelona, que era la ciudad donde nacimos y crecimos y vivimos muchos años. Pero también para ellos la aliciente del viaje era estar, yo creo que más tiempo con el papá, porque en Barcelona el ritmo de vida es bastante estresante y la entrega y las horas dedicadas al trabajo es mucho. Entonces era algo que también anhelábamos todos, como estar más tiempo juntos y ellos, por ejemplo, ver más al papá, porque casi siempre era yo la que estaba, digamos, sosteniendo el hogar, porque, bueno, por su trabajo, pues él pasaba más horas al día fuera. ¿Tu tarea, tu trabajo, tu profesión cuál es? Soy maestra. Maestra de nivel de infantil y de primaria. Ah, maestra jardinera, le decimos Acá nosotros, claro, sí, o preescolar, nivel inicial. ¿Y el caso tuyo, Juan? Yo soy informático. Me he dedicado toda la vida a dialogar con ordenadores. Bien. Y ocupando bastantes horas del día, como dice tu Sí, cierto. tu El transporte, nosotros vivíamos a las afueras de Barcelona, entre el transporte a la ciudad y el horario extendido laboral y luego la vuelta. Siempre, como dice Eva, siempre yo llegaba a casa cuando los niños ya estaban acostados o en las horas en las que ya había que acostarlos. ¿Y en qué cambió sus vidas dejando Barcelona, que todavía hace 5 años que no vuelven? ¿Cambió un poco sus vidas? Alejarse de sus amigos, de sus afectos, de su familia.
Para mí mucho, para mí ha sido un viaje muy profundo, intenso, personal, muy profundo, sí, sí. ¿Qué costó, me imagino, o no? Al principio cuesta porque estás acostumbrado a tener gente, familia, amigos a tu alrededor. Y en esos primeros meses de viaje, donde estás como más solo, donde quieres hablar con alguien familiar o con alguna amiga que quieres compartir y sabes que no existe, que no está, que, bueno, el WhatsApp es fácil, pero no es lo mismo como el contacto físico. Claro. Pero bueno, es un proceso y te lleva un poco a un desapego emocional que también te ayuda a ti como persona a hacerte más fuerte y también a recibir, porque hemos hecho muchos amigos en el viaje y personas que consideramos que son nuestra familia de viaje, que decimos, entonces también a recibir eso y cuando llega, alegría inmensa. Y me imagino que la contención vino de tu parte, Juan, ¿no? Contener esto que cuenta Eva, ¿no? No sé, alentarla para seguir adelante, porque debe haber habido momentos que cortemos acá y volvamos. No tanto. No, yo creo que el momento que nos decidimos salir a viajar, sobre todo el momento que nos desapegamos de lo material en casa, lo vendimos toda la casa, vendimos todo lo que teníamos dentro, para nosotros fue una liberación. Luego fue el trabajo del desapego personal, de la familia, amigos, y el momento que ya nos decidimos, ya empiezan a llegar emociones continuas y ya sigues y es maravilloso. Bien, y cuando planificaron esta salida, buscaron un objetivo, llegar a tal lugar, porque acá en Tierra del Fuego, sobre todo en Ushuaia, lo común es Alaska-Ushuaia, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes no fue así. No. ¿El objetivo era llegar acá, a Tierra del Fuego? Exacto, el objetivo era llegar a Ushuaia, el camino va a continuar, evidentemente. Nosotros nos queremos permanecer siendo nómadas, pero un objetivo era cubrir toda América, ¿vale? El hecho de nosotros venir a América también tiene que ver con que se habla español en toda América y para los niños es mucho más fácil encontrar amigos que han hecho muchos, ellos hablan con niños, con adultos, con todos, ¿no? Pues nosotros podemos comunicarnos en otro idioma, pero que lo hemos hecho cuando hemos hecho otros viajes por el mundo, pero para ellos es más complicado. Sin embargo, todo lo que es América lo tienen muy fácil. Nosotros empezamos en Miami, porque empezamos en invierno, nunca llegamos a Alaska porque hace mucho frío, teníamos una mascota que al final nos dio paso también y tuvimos que empezar en enero el viaje, que es invierno en el hemisferio norte, y tuvimos que empezar en Miami, donde una buena amiga nos acogió también para empezar el viaje de la mejor manera. Muy bien. Bueno, y pasados 5 años, ¿cuál es el resultado hasta ahora? ¿Cuál es el balance de ustedes? ¿Arrepentidos o no de esta decisión que les ha cambiado su vida, obviamente? No. Es como se retroalimenta la curiosidad, las ganas de conocer, es como que quieres más, no quieres, porque Ushuaia no va a acabar el viaje acá, o sea, hay tantas cosas que no hemos visto de Argentina, entonces como mucha ilusión, muchas ganas, mucha curiosidad por ver Argentina, por ver Paraguay, por ver Uruguay, Brasil. Toda esa parte les falta. Sí, nos falta todo eso, por seguir conociendo gente, por la cultura, por la historia, o sea, todo es muy motivador. Y en el caso específico de Tierra del Fuego y de Ushuaia, ¿cuáles fueron las sensaciones que tuvieron? Algo se habrán informado antes de llegar, ¿o no? Bueno, nosotros somos bastante anárquicos, preferimos... es cierto que hemos leído muchas cosas, ¿vale? Hemos leído a autores que han venido por acá, como Bruce Chatwin, Luis Sepúlveda, hemos leído a mucha gente que ha estado por esta zona. Tenemos libros también de argentinos, de historias gauchas, de historias de esta zona. Pero nos gusta también sorprendernos, porque si vas a los lugares sabiendo lo que vas a encontrar, el efecto sorpresa desaparece. El efecto sorpresa es bueno, sí. Y así fue. Bueno, ¿y fue una sorpresa este lugar? Gratamente sí, la verdad. No me imaginaba que era tan hermosa, Tierra de Fuego. Muy linda, muy hermosa, muy bonita. Bien, ¿y ustedes continúan? O sea, ¿hay fecha programada de salida, por ejemplo, ahora de Ushuaia hacia el resto de la Argentina o no? O sea, ya... No, como ya te digo, somos bastante anárquicos en esto. Si estamos a gusto en un lugar, parece que nos ha atrapado un poquito, porque de Ushuaia hemos ido a Puerto Almanza, a Estancia Harberton,
Y hemos vuelto a Ushuaia, y con la felicidad de que cuando llegamos estaba nevando acá, que allá no nevaba, y bueno, ha sido bonito también. Y no, nos quedaremos unos días más seguramente. Seguro, Sí, bueno. sí, estamos a gusto. Bien. Y ahora ya como para cerrar, les contamos, ustedes son de Barcelona. Tenemos nuestro ídolo, hablemos del fútbol. ¿De qué cuadro sos, Juan? Yo soy del Barça, sí. ¿Del Barça? Sí, sí. ¿Y Eva? Tengo que decir del Barça para ser políticamente correcta, pero No, 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 me porque- interesa Para ser nada el acertada. fútbol. Nada. Bueno, pero han vivido, o han tenido su casa ahí donde estaba la familia Messi, ¿verdad? Sí, sí, vivíamos en el mismo pueblo y lo hemos llegado a ver varias veces porque compartían, los colegios de sus hijos y de los nuestros compartían pared con pared. Ah, Entonces Sí, los qué bien. hemos llegado a ver a ellos, a Luis Suárez, a más jugadores del Barça. Sí, sí. mira vos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por una vez más. Les contamos a quienes están viendo esto que ya tuvimos la entrevista en radio, ahora faltaba en la tele. ¿Cómo los recibe la gente? Ahí sí vamos terminando. ¿Cómo los recibe en cada lugar la gente? ¿Bien? ¿Los ven con curiosidad por el tipo de vida que están llevando o no? La verdad que en algunos lugares que hemos llegado han sido acogidas muy lindas, muy hermosas, sobre todo en lugares donde no son tan turísticos y donde el otro es toda una novedad y todo el mundo quiere verte. Hemos tenido la casa rodante llena de, como lo máximo que hemos tenido, creo que han sido 15 personas dentro. Porque hemos llegado a pueblitos chiquitos en México, en El Salvador, en Nicaragua, claro, nunca han visto una casa rodante, llega, quieren verla. Te preguntan, ¿de verdad que tiene cocina, que tiene camas, que tiene...? Entonces llegan, los niños les sacamos papel y lápices y se quedan ahí toda la tarde dibujando, jugando con nuestros hijos. Y las personas mayores también, o sea, porque como para ellos es una novedad, lindo, le invitas a un café y se quedan y después, bueno, a veces hemos tenido acogidas tan hermosas, o sea, que llegan para ofrecerte comida, su casa, alojamiento... Increíble. Eva, has dicho comidas y vos, contalo, escribís recetas y las subís a las redes, ¿verdad? Sí, tengo un perfil en Instagram y en Facebook que es La Cocinera Viajera, todo seguido. Era un proyecto que empezó con la idea de dar visibilidad que aunque tengas una cocina pequeña y estés en marcha, nómada, puedes comer bien, sano. Porque la idea a veces en España es que si uno va de camping, tiene que comer comida enlatada, precocinada. Entonces, claro, eso puede ser una semana, pero en nuestra vida no vamos a comer así. Además, soy una defensora de la comida saludable y sana. Entonces, empecé el perfil de Instagram para dar visibilidad. Y hay gente que todavía me pregunta, ¿y todo eso lo cocinas en tu casa? Porque claro, hacemos panes, pasteles, tortas, chucrut, fermentos y todo eso en la casa rodante. Y entonces era un poco para dar como esa visibilidad. Y después me atrapó la gente que me compartía su casa, su momento y su conocimiento con las recetas tradicionales de todos los lugares que hemos ido visitando. Entonces siempre estoy con mi libretita tomando notas sobre esas recetas y muy agradecida por toda la gente que me ha compartido sus saberes y el conocimiento, y a partir de ahí también yo he empezado a investigar mucho sobre el alimento. Entonces ahí tengo un libro de 25 recetas, es un descargable, un PDF, que son recetas, un mix, lo que he aprendido, un poco adaptado a mi cocina y adaptado también a algunos alimentos que no es tan fácil encontrar. Entonces esos son un libro que vendo por las redes sociales con estas recetas. Y a partir de aquí también surgió la oportunidad de colaborar con revistas en España sobre alimentación, turismo, cultura. Entonces colaboro escribiendo libros. Alimentación nómade sería. Sí, ¿Viste? sí. Y Juan, ahora sí, por tercera vez digo, vamos a ir cerrando. Está la idea, porque nombraba a la familia Zapp, a quien conocemos, hemos entrevistado, y ellos han escrito más de un libro. Está la idea de ir volcando en un libro esta experiencia que ustedes están viviendo. Bueno, yo creo que ahora que hemos cumplido el objetivo de llegar a Ushuaia y 5 años, yo creo que vamos a ir volcándolo. Eva ya lleva mucho tiempo volcando y escribiendo sobre ello. Yo soy más bien el fotógrafo y bueno, seguramente saldrá algo, pero bueno, yo creo que nos va a llevar un tiempo, es un trabajo que vamos a tener que ir haciendo poco a poco. Bueno, les agradezco, un cariño a
Pablo y Violeta, ¿no? Que son sus hijos, y ya a lo largo de esta entrevista vemos las fotos de ellos. Y a Sheldon, nuestro perro colombiano. Ah, siempre tienen... Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Compartimos ahora parte de la entrevista realizada a este vecino de la ciudad de Tolwyn, Alejandro Maidana, y nos cuenta en esta primera parte sus orígenes y su llegada a la ciudad de Tolwyn. Alejandro, bueno, contanos un poco tus orígenes, de dónde venís vos, de qué provincia. Bueno, soy nacido en la provincia de Corrientes, en un pueblo, mi abuelo era de San Lorenzo, pero me adoptaron en Burucuyá. Son más o menos unos 150 kilómetros de capital de Corrientes, soy nacido. Después a los 12 años, pasé a vivir en la capital de Corrientes, ¿no es cierto? Y bueno, a los 14 ya emigré a Buenos Aires. Y ahí en Buenos Aires pasaste, bueno, unos años de tu vida en capital, no, en el Gran Buenos Aires. No, en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, sí. ¿Y ahí estuviste trabajando? ¿En qué? Siempre así trabajando, más trabajé con mi padre, ¿no es cierto? Que acompañaba en la misma empresa en la cual trabajaba él, ¿no es cierto? Trabajaba siempre en el tema construcción. Tema de construcción. Sí. Y un buen día comienza tu relación con Tierra del Fuego, ¿no? Y un buen día sale la propuesta, ¿no es cierto?, de un empresario, ¿no es cierto?, de un contratista que tenía un trabajo acá en Tierra del Fuego que hacer, de los mismos ítem de trabajo, diríamos, ¿no es cierto?, que hacía yo allá o que hacíamos con mi papá. Entonces, sí, quería venir y bueno, acepté venir acá, que fue en Ushuaia. En Ushuaia fue en el mes de junio del 83. Pleno invierno, pleno invierno, sí, estaba entrando el invierno a hacer una obra para una empresa electrónica, ¿no es cierto? Sí. Acá hoy en día es Vencer, por entonces Grundy. Aurora Grundy, el primer, digamos, galpón local de fabricación que tenían en Tierra del Fuego. Después creció, por supuesto. No Mirá vos. Sí. Y Alejandro, ¿y tenías idea que venías a un lugar tan remoto, tan lejano como podía ser Tierra del Fuego? Lejano, sí. Lo que creía que yo venía en otra parte, en un lugar donde me iba a encontrar con especies, ¿no es cierto?, que figuraban en los libros, en esas cosas, en los manuales. En los manuales, ¿no es cierto? Y me encontré con otra cosa, me encontré con el frío. Ahora frío. Cambió. Claro, sí, y los pingüinos, que estaban un poco alejados. Desaparecieron, o sea que no estaban. No sé. Y llegaste, me decías, en el año 83 a Tierra del Fuego. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando viniste a un lugar totalmente distinto? Que venías de la gran ciudad a un lugar no solo lejano, sino pequeño, como era la Ushuaia entonces. No, como soy una persona campo, yo nací en el campo, me gusta Ushuaia, porque Ushuaia en esa fecha, en el 83, yo creo que era más lindo que hoy. Mucho más pequeño, Más pequeño, era más turístico, tenía más paisaje, que lo que me gustaba, ¿no es cierto? Miraba del aeropuerto, ¿no es cierto? Un escalonamiento, lo que era Ushuaia, ¿no es cierto? Y que yo creo que debe haber algunas postales de esa época que seguro. Para mí era más lindo. Era más lindo. Muchos coinciden en eso, ¿no? Sí, exactamente. Después con el tema el parque industrial, esas cosas, todas las fábricas, se fue desconfigurando, diríamos, claro, bueno, exacto. Borrándose un poco lo natural. ¿Y cómo se da? Porque estuviste trabajando para la construcción de la Aurora Grundy, de ese galpón, pero luego continuaste viviendo en Ushuaia, trabajando en Ushuaia. Terminé ese trabajo temporario, diríamos 2 meses, 3 meses, me volví a Buenos Aires, pero ya tenía conexiones, ¿no es cierto?, acá en Tierra del Fuego, con una misma empresa de Buenos Aires, que hacían el mismo trabajo, pisos industriales, ¿no es cierto? Entonces un día me vuelven a hablar y me vengo a hacer otro galpón, otro piso industrial
que fue para acá y ya hacía montaje por entonces para Cami. Ahí Madera empieza y tu vivienda, relación. ahí conozco Tolwyn. Ahí empieza tu relación con Tolwyn, por la fábrica Cami. La misma contra la que me había traído para Ushuaia, ¿no es cierto? Contrata una obra para hacer acá, por el Cami, por entonces Maderas y Vivienda Lago Fainano. Ya había cambiado el nombre. Ya habían cambiado el la nombre. fábrica Cami. Entonces, después volví a hacer algunos trabajos en Río Grande, pero me quedó Tolwyn en la mente. Yo me gustaba Tolwyn. ¿Eso te atrapó Tolwyn, digamos? Sí, Tolwyn. ¿Sí? Sí, Tolwyn. ¿Y por qué será? ¿Por qué te atrapó? Porque cada uno tiene sus recuerdos, ¿no? Alguno el paisaje, otro la tranquilidad. Bueno, pero la tranquilidad, aunque en esa época acá, en todos los pueblos eran tranquilos quizás, pero Tolwyn me pareció más tranquilo, más como soy, no soy una de trabajo a la casa, el trabajo a la casa, ¿me entendés? Y acá era todo, ¿cómo te puedo decir? Empezaba a conocer otra cosa también lo de allá, porque quería conocer que época de invierno, que me había agarrado transitar por la nieve, ¿no es cierto?, para ir al trabajo. Antes, hoy ya tenemos un efecto invernadero acá. Sí, pues totalmente distinto. Antes era, cada salida que teníamos era una aventura. ¿Por qué era una aventura? Y porque íbamos a lugares, ¿no es cierto?, donde nos encontrábamos con otro tipo de paisaje del norte, o sea, del litoral, lo que fuese, ¿no es cierto? Sí. Para llegar a Río Grande, supongamos un viaje a Río Grande era una aventura. Por el estado de la ruta, por esto, por aquello. No se tarda como hoy una hora y media. Podíamos llegar hasta las 4 horas, depende cómo está el clima, todas esas cosas, ¿viste? Era una aventura. Y también pasaba para el otro lado, que tenés que pasar la cordillera, para el lado de Ushuaia también. No, sin duda que sí. Bueno, es la única ciudad creo que está detrás de la cordillera, es Ushuaia. Sí. Y Alejandro, culminaste con esa obra en esta fábrica. Acá en Cami, ¿Y luego? terminó la obra, con los dueños, había hecho una amistad, sobre todo, y me hablaron de que si quería trabajar para ellos directamente, no tomar otro trabajo y que todas las obras las hiciera acá en Tolwyn. Que me ofrecieron vivienda, todas esas cosas, que inclusive por entonces vivíamos en Gamelas, porque acá, a ver, el aserradero Cami tenía más gente trabajando que casi que Tolwyn. Cuando yo quedé en Tolwyn, el aserradero tenía aproximadamente, con contratistas y todo eso, unos 370 personas trabajando. En cuanto Tolwyn no superaba los 700. Exacto. Claro, proporcionalmente éramos... Claro, lo que movía estos 700 de acá de Tolwyn, hoy creo que lo que tenemos, lo que hay acá es por culpa, diríamos, que inclusive la escuela estaba en Tolwyn. Las 5 estaba, perdón, en Cami. En Cami y después pasa pero después de un convenio que se hizo, no sé, un acuerdo con los delegados o delegados que estaban antes de delegación acá, ¿no? Que la gente de la aserradero se pasaran a Tolwyn, que le cedían, ¿no es cierto?, en propiedades acá justamente, en el barrio que está acá, en el barrio Carequén. Ahí pasó Tolwyn a 1000 y algo de densidad poblacional, ¿no es cierto?, de habitantes. Y yo, Tolwyn, ya me quedé, yo vine en el 88 y en el 85 ya traje a mi familia. Alejandro Maidana nos recibió junto a su familia en su casa, ubicada en lo que llamamos el casco céntrico de la ciudad de Tolwyn. Estas entrevistas que nosotros a lo largo del año pasado, y lo vamos a seguir haciendo en esta temporada, son entrevistas que realizamos a raíz de los 50 años de la fundación de Tolwyn. Por eso muchos cuentan cómo llegaron a esa ciudad y cómo la empresa que estaba allí instalada, Cami, esta fábrica de terciado, les posibilitó trabajo y después su posterior radicación. Algunas de las cosas que nos cuenta Maidana.
Bien, Alejandro, entonces, un buen día llega tu familia, ¿traes a tu familia? Sí, en el 85 traigo mi familia ya definitivamente. ¿Estaban en Buenos Aires? Estaban en Buenos Aires, en una casita en Buenos Aires. Me ofrecen la vivienda, o sea que la empresa esta, la vivienda, traigo mi familia, ¿no es cierto? En el 85, cuando ya mi hijo tendría 5 años, 4 años, una cosa así, más o menos en eso. Hizo parte del Jardín Buenos Aires y parte acá también. Acá empezó el jardín. Acá empezó el jardín. Sí. Y para tu esposa, ¿cómo fue el venir también para este lugar? ¿No había estado antes o sí? No, para ¿Y? nada. Para yo soy el ¿Qué tal fue? Bueno, un poquito... Costó. A ver, tuve que salir a comprar algunas cosas, máquinas de coser, esas cosas, todo para que se entendan, porque no había nada. E inclusive la repetidora del canal de televisión estaba en Preto. Sí. Allá estaba, y lo único que se oía de acá a veces cuando se prendía la señal, mala señal, era unas líneas horizontales y el audio nada más, pero uno ya se acostumbra a ver eso. Venían al canales de Río Grande o de Ushuaia. Sí, de allá, y cuando se cortaba, o sea, que se quedaba sin combustible por 20 días, no. Entonces tenía que tener otra cosa, y borda, esas cosas, a buscar algo para que se entretengan. Exacto, pero fue adaptándose a esta nueva vida. Sí, se adaptó, que inclusive mi hijo hoy, diríamos un poco fanático de tirar fuego del clima, sobre todo las cosas no le gusta el norte. Pensar que es nacido en Buenos Aires, ¿no? ¿Y él sigue viviendo acá? Sí, gracias a Dios sí, porque sí sigue viviendo acá. Llegó para no cortar, ¿no es cierto? Trabajé en Maderera Lago Fainaro, ¿no es cierto? Sí. A través de ellos fui a hacer una obra en Montehermoso, provincia de Buenos Aires, casino de Montehermoso justamente. Entonces tuve un accidente, tuve como 3 años en Buenos Aires. Volví ya con mi mochila acá, a Tolwyn, ¿no es cierto? Y ya eché raíces. Llegó un momento que mi hijo terminó la primaria y estaba pensando en emigrar de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Por los estudios, para estudiar. Primero la familia le sigue a uno, pues uno tiene que seguir, ¿no es cierto? Sí. Pero gracias a Dios que se decidió y fue la misión salesiana. Bueno, ahí me cambió. Entonces, eché raíces acá. Me ofrecieron un puesto en la municipalidad por entonces comuna de Tolwyn, ¿no es cierto? Que entonces estaba de presidente del consejo, el señor Ricardo Willer, ¿no es cierto? Bueno, tenía ganas me gustaba Tolwyn, de hacer algo por ¿Y en qué Tolwyn. área estuviste del municipio? Y estuve en el municipio, yo asumí en el 92. 92, el 94 me hablan para que asuman la subdelegación de Tolwyn, porque se comenzaba del IPB, ¿no es cierto? Cuando estaba el señor Diego Navarro en paz descanse, ¿no es cierto? Y asumí junto con Jorge Chocrón. Con Jorge, ¿no es cierto? Bueno, algo hemos hecho. Ahí se iniciaron el barrio de acá de Tolwyn. Antes se daban créditos. Bueno, ahí iniciamos este proyecto de hacer el barrio, el que está acá el primero, de 30 viviendas. Bueno, resultó para solucionar un poco el problema habitacional que había acá en Tolwyn, por supuesto. Claro, ¿no es ese cierto? es otro de los temas, claro. Y después también el IPB a través de eso, con un intercambio se cedió tierra al IPB para que tuviera patrimonio, y en contraprestación el IPB, el Instituto Provincial de Vivienda, terminó nuestro polideportivo. Entonces se trabaja muy en conjunto. Muy en conjunto, vialidad provincial, IPB, todo eso, ¿viste? Veía necesidad. Nosotros veíamos necesidades, pero después teníamos que buscar quién podía aportar para solucionar. Exactamente, pero gracias a Dios por ese tiempo era más mancomunada, trabajaba muy bien en eso. Y un buen día te jubilás y un día me jubilé hace 3 años que me jubilé. O sea, hace poco, Me jubilé yo. Para entonces ya mi hijo había estuvo estudiando en Buenos Aires, en Corrientes, 11 años. Sí, ha sido concurrente. Él está hoy acá en Tierra del Fuego, pero vive en Río Grande. Él sí. Él es médico ahora. Y finalmente, me decías que se recibió de... ¿Quién? ¿Tu hijo se recibió? ¿Qué carrera? Sí, fue a estudiar a Santo Tomé Corrientes en la Fundación Barceló, que está en Corrientes. Primero fue Capital, después la Barceló, que está en Santo Tomé Corrientes. Se recibió de médico. En el Chaco hizo la residencia. Y volvió, ya está con su familia en Río Grande. En Río Grande. Y finalmente, Alejandro, bueno, ¿cómo eran tus días fuera del horario de trabajo y la adaptación de tu esposa, que por lo que vos decías le resultó un poco difícil, ¿no?
pero después se fue integrando. No, sí, se fue integrando, sí, había que buscar con lo que hay. Antes salíamos más, por supuesto, también formábamos, ¿no es cierto?, 3, 4 familias y había que esperar un fin de... También el deporte ayudó mucho, me gustaba el deporte. Bien. Entonces invitaba gente de Ushuaia, de Río Grande, del aserradero, de otros aserraderos, en la cancha que tenía acá, Madera era el Lago Fainano, había una cancha, todas esas cosas, y después se fue adaptando. Nos gusta el clima, a ella no le gustaba mucho el clima, ¿no? Claro, por eso decía. No, pero después se fue adaptando, gracias a Dios, y hoy somos fanáticos ya de acá, somos tolhuinenses. Todos son tolhuinenses. Sí, sí. Y ahora sí, finalmente, Alejandro, hablabas del deporte, el deporte que a través del fútbol, más que nada. Del fútbol, gracias a Dios, sí, hice un par de años como técnico también, así que vos me decías qué hacía después del trabajo, a las 3 de la tarde, almorzar, ir a la cancha, cerrar, arreglar la turba, la famosa cancha de la turba, bueno, ahí, y bueno, no recuerdo qué año, pero fue cuando salimos de campeón al Club Tolhuin, de campeón de la provincia. ¿Pero el club tuyo cuál era? De acá, el Club Social y Deportivo Tolhuin. Tolhuin, exactamente. Sí, sí. Bueno, buenos recuerdos entonces y buena decisión de venir y radicarte definitivamente en Tolhuin para vos, Alejandro. Sí, no, gracias, estoy contento. Sí, yo creo que lo menos que podía hacer de una manera pagar algo, ¿no es cierto?, quedándome haciendo algo por Tolhuin. Así que nosotros somos un poco fanáticos, mis nietos también son fanáticos. Si un día fue vino, fue vino. Así que gracias, muy amable, ¿no es cierto?, por la nota desde ya, pero yo creo que siempre está por Tolhuin, queda mucho por hacer y espero que mis nietos también aporten algo para que esto crezca más. Estamos ya en la parte final del programa y con más relatos de Alejandro Maidá. La verdad que le agradecemos mucho a este vecino de Tolhuin porque nos ha contado muchas historias. Hay partes que, bueno, por una cuestión de tiempo no pudimos ponerlo al aire, pero la verdad que notábamos con qué entusiasmo hablaba de su querida Tolhuin, de sus comienzos y cómo está esta ciudad que está en permanente crecimiento. Compartimos entonces ya la última parte de esa entrevista. Alejandro, han quedado muchas cosas para contar en cuanto a tu relación con obras que se han realizado aquí en la ciudad de Tolhuin. Contanos algunas de ellas que recuerdes. Bueno, sí recuerdo algunas obras que hemos hecho a través de la administración pública, ya siendo empleado, ¿no es cierto?, de la, por entonces, comuna, con un grupo de gente que era el total, el molde de gente que tenía, que serían 12 personas. Y se han hecho algunos trabajos, ¿no es cierto?, algunas obras, como ser que hoy en día el edificio donde funciona la biblioteca, acá en Tolhuin, en el año aproximadamente 97, 98, funcionaba como un locutorio. Es así, las cabinas estaban ahí, los voces estaban ahí, en la cual los vecinos hacían una llamada, de ahí nos comunicaba a través del sistema viejo, diríamos, de comunicación, hacia donde queríamos. Con operadoras. Con operadoras, exactamente. Sí, era algo. Así que has construido o has colaborado también en la construcción del primer locutorio, sería. Sí, ¿no? sí, el primer locutorio, sí, lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, de que con gente de la misma municipalidad, ¿no es cierto?, con el molde de gente que teníamos, rotábamos a donde fuéramos necesarios o generar algo, mejor dicho, ¿no es cierto?, sí. A pesar de... Y después también la fundación, inclusive, que fue la fundación, me refiero a la parte técnica, ¿no es cierto?, del polideportivo. Del polideportivo también se hizo a través de la gente de Obras Públicas. Por entonces, la fundación, después ya llegó a otros tipos de convenios que se han hecho con el Instituto Provincial de Vivienda, ¿no es cierto?, ya haciendo como, entre comillas, cediendo parte de algunas parcelas, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran edificar los barrios, y en compensación, entre comillas, ¿no es cierto?, respetando el convenio marco,
que se firmaron en el 94, diciembre del 94 más o menos, aproximadamente entre 10 y 20 de diciembre del 94. Del 94, bueno, ahí se continuó, ¿no es cierto?, para seguir ampliando, terminando, entre comillas, el polideportivo. Yo en ese 94-95, tuve un pequeño, me desvinculé de lo que de la, por entonces, comuna, y pasé a trabajar en obras civiles, diríamos, para algunas instituciones, como cerca de una empresa, por entonces estaba Nodiza, el ingeniero Chocrón, Jorge, y se ha hecho la ampliación del hospital, unos 400 metros cuadrados, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, con gente de todo, y las condiciones mías para ser encargado de esa obra fue, ¿no es cierto?, que yo lo quería hacer, pero con personal, con gente, con vecinos de acá. Si la empresa me lo permitía. ¿Y se respetó? Que me respetó con una condición que yo tenía, bajándome el sueldo 30-40%. Y con más responsabilidad, que todo lo que sucediera mal era responsable yo, pero lo respeté, no me importaba, porque había, inclusive, la condición era de, si precisaba un profesional de algún ítem de trabajo que no hubiera en Tolwyn, recién iba a pedir. Pero gracias a Dios, siempre orientando a la gente, se ha hecho con casi el 90%. Bien, y entonces te sentís como parte, ¿no? O sea, recorres tu ciudad de Tolwyn y ves esos edificios y dijiste, esto lo hice yo. Sí, no, lo hice yo, lo hicimos. O lo hicimos, claro, mucho mejor. Lo hicimos, que sí, recuerdo, a ver, tengo un granito de arena también para acá, para Arena, me pongo, cuando paso por ahí lo hice con fulano, oye, algunos están, otros no están, ¿no es cierto? De aquella época hemos participado también con la escuela número 5, en la cual se iba a hacer una platea para una ampliación, no había los medios, pero sí estaban los medios de mano de obra de los vecinos, es decir, que colaboraban. ¿Qué hicieron? Me acuerdo con el director por entonces, que era el señor Vaca, ¿no es cierto? Y se han hecho algunas, inclusive el señor Cortés, toda esa gente, tío Chule, lo deben conocer todos, Don Aguirre, Francisco, bueno, lo que voy nombrando, como ser que tenemos, bueno, a ver si recuerdo a otro, no sé, bueno, los vecinos de esa época, éramos muy pocos. Claro, colaboraban, más allá si hubiera presupuesto. No era que había que hacer invitación. Venían solos. Se acercaban solos, bien, ¿no es cierto? Algunos hacían mate, el otro hacía el hormigón, el otro hacía esto, todo, pero se hacía, Bien, y Alejandro, en el aspecto social, ¿tuviste participación en la fundación, los inicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios? Sí, sí tuve participación, fui de la parte, donde cuando se fundó, en la parte de, ¿no es cierto?, de los bomberos voluntarios de acá de Tolwyn, la reunión de unos vecinos, bueno, la necesidad estaba, ¿no es cierto?, faltaba. ¿Qué año fue eso? En el 99. ¿Estaba la necesidad, decías, entonces? De tener algo, ¿no es cierto?, porque esto iba creciendo, hoy sabe que la materia prima para las viviendas, esas cosas, la parte interviniente es la madera. Es así, ¿no es cierto? Pero usted sabe que no es inífugo la madera y había algunos principios de incendios, esas cosas, pero no teníamos con qué, más allá de que participábamos los vecinos, en algunos participamos para, no sé, tratar de salvar algún principio de incendio, esas cosas. ¿Cómo fueron los inicios de ese cuerpo de bomberos? Porque estaban preparados, el cuerpo, digamos... No, había gente con conocimiento, que si yo tengo que nombrar algunos que tenían más conocimiento que yo, ¿sí? Yo fui participante de la dirección, la directiva, diría, ¿no es cierto?, sí, para completar la comisión directiva, pero después había otros que podían orientar en la práctica qué es lo que hacía, que tenían como el señor Brea, que también Carlos Brea, ¿no es cierto?, estaban más en defensa civil, que estaban más instruidos, porque creo que es el ente, ¿no es cierto?, que tiene que tener conocimiento, por lo menos más que yo tenía conocimiento del tema de bomberil, diríamos, ¿no es cierto? ¿Y quién te acompañaba en esa comisión directiva, recordás? Sí, algunos recuerdo, estaba el señor Brea, estaba el señor Mondec, estaba... a ver, ahora no. Bueno, pero son los primeros que... Son los que sí, los que primero, sí, que yo recuerdo, esto lo voy a hacer como una anécdota, ¿no es cierto?, cuando estaban entregando los diplomas, yo me llamo Alejandro Maidana, me gritan de allá, o sea que me pregunta, Alejandro solo, sí, Alejandro
Sí, Alejandro Solo, digo. Y el diploma vino como Alejandro Zoilo Maidana. Por la confusión de ese solo. El nombre artístico. Decía. Bien. Así que sí. Alejandro, pasamos a otro, en la parte final de esta entrevista. ¿A quién recordás, no? Gente de vecinos de Tolwyn o de la zona de Tolwyn y que están muchos de ellos relacionados con la zona rural, con la zona del campo, ¿no? Y que has tenido relación con ellos. Y muchos me contabas, fuera de cámara, con sobrenombres que los tenés presentes. Sí, algunos de ustedes sí es conocido más a través de la empresa Madera y Vivienda Lago Fainano, que también no dejan de ser la gente. Hoy tenemos una zona urbana, sí, pero la mayoría es una zona rural, ¿no es cierto? A cierta distancia, 3 cuadros, ya pasaba a ser rural, porque es así, ¿no es cierto? Y ellos vivían allá, entonces conozco he charlado mucho con el señor Antonio Coba, ¿sí? ¿No es cierto? Creo que es conocido a nivel provincial, esta persona, ¿no? Si después vecino, el señor Flaco Anchao, de Misiones, de las provincias que más conocen Madera, aquellos eran foráneos de Misiones, que los que conocen la Madera, que estaban trabajando, el señor familia Anchao, el Flaco Anchao. El Flaco Anchao. Estaba la familia don Alfonso, también estaba la señora, no recuerdo el nombre, y después estaba la familia Pino, que la señora Norma inclusive fue la primera que estuvo en la proveeduría del aserradero, entre comillas, Cami. Él fue la señora, la primera, no sé, que es Norma, ¿no es cierto? Después el conocidísimo Gaucho Grasa. ¿El Gaucho? Que fue Grasa, sí, eso. Lo tengo casi el apellido, no me acuerdo en este momento, pero más conocido por Gaucho Grasa y sus 12 perros. ¿Entendés? Es que hay muchos son conocidos por el sobrenombre, no por el nombre. Exactamente. Proveeduría de Gaucho Grasa, tengo conocido, le de conocer a Pincol es también un vecino, ¿no es cierto?, que también está de la misma época de Gaucho Grasa, y después, bueno, vive todavía, lo deben conocer a Correcaminos. Correcaminos vendría a ser el señor Valdés, el señor apellido Valdés, que el Correcaminos. Don Aguilar es el otro vecino de Viese. Tenía un muchacho que trabajaba en las horas conmigo en Cami, ¿no es cierto? Pues yo trabajaba, eran contratados para hacer los galpones, no la parte maderera, era para hacer las estructuras, ¿no es cierto?, de galpones, esas cosas. Yo no participé casi en el tema, estaban los madereros, verdaderos madereros. Yo lo que le iba haciendo era infraestructura, ¿no es cierto?, para la fábrica. Y tenía un chico que yo me acuerdo que trabajaba conmigo. Y en el tema de movimiento esas cosas eran menos que los otros, digamos, pongámoslo entre comillas, ¿no es cierto? Entonces le han apodado Flecha Veloz. Flecha Veloz. Claro, sí recuerda que ahí está la familia Caballero, también trabajaron mucho conmigo, ¿no es cierto? Bueno, esto no lo voy a nombrar porque es muy feo. Sí. Y bueno, comisión directiva, después de esta familia, he charlado con el Flaco Arilla, bueno, de vieja data, el señor Nastri, Raúl Nastri, que ya no están presentes, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, toda gente que muchos siguen viviendo aquí o que han trabajado mucho para el crecimiento de Tolwyn. ¿Y nos quedan más en la lista? Sí, bueno, sí, mucho, quizá que me perdonen aquellos que no lo recuerdo, ¿no es cierto? Acá tengo un borrador que dice comisión de... No, ya me... Bueno, hay otros, como le digo, de que no lo recuerdo por el momento, quizás mañana cuando no estén... Están englobados muchos. Están englobados, sí, sin duda, han colaborado muchísimo, ya que sí. ¿Seguís en contacto con muchos de ellos hasta el día de hoy? Sí, nunca he perdido, por lo menos el saludo cotidiano donde nos encontramos, que hoy, gracias a Dios, nos saludamos cuando nos encontramos en el mercado, o sea, que ojalá que nos quiera... Yo quiero que nunca sea en un hospital en algún lado, ¿entendés? Esa es otra característica de una ciudad que está poco a poco creciendo, ¿no? Sí, todavía se conserva eso, el saludo, el verse, el reconocerse, al cruzarse en la calle. Tal vez uno no conoce a lo mejor bien el nombre, pero sabemos que es de ahí, y es el saludarse. Como yo estuve en la administración pública, son ellos los que más me conocen a mí, que yo los conozca a ellos. Claro. Por un trámite, por lo que fuera, ¿no es cierto? Pero ellos me conocen más a mí como... Tengo un lugar, yo voy a reconocer, tengo un lugar, he respetado, pero tengo que decir que a mí en Tolwyn siempre me ha respetado, ¿no es cierto? Con
Mis aciertos y mis desaciertos, ¿no es cierto? Pero todo como todo. Pero eso, te soy un agradecido de Tolwyn, por eso hoy anclé. Bien, Acá. como cierre, siempre acompañado de tu señora, ¿no? No, sin ninguna de la familia, sí, es parte de la contención también, ¿viste? De si hay algunos motivos para estar, ¿no es cierto? Tu esposa, Olga, sí. Olga, también ha estado trabajando acá, ¿no? En Tolwyn, ¿o siempre fue de tareas del hogar? Bueno, cuando ya en el 85 participaba, ¿no es cierto?, en la escuela número 5, cuando algunas cocineras, ¿no es cierto?, alguien de limpieza no estuviera, faltaba, era Olguita, Vaca, ya venía, lo venían a buscar, se iba a Donores, se iba ella. Hasta que llegó un momento en que esto fue creciendo y se necesitó más en la escuela, y lo tomaron, quedó y se jubiló ahí, ¿no es cierto? Mira. Así. Entonces, somos muy agradecidos nosotros. Sí, Bien. sí. Muchas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes, ¿no es cierto? Y espero que haya, no sé, la expectativa. Sirve para conocer más estas historias de vida, Alejandro, como le decimos a todos, sirven para que se conozca cómo fue la Tolwyn de antes, y para que las nuevas generaciones que están disfrutando ahora sepan que atrás hubo muchos vecinos como vos y otros más que tuvieron que trabajar, mucho sacrificio para hoy poder disfrutar esta Tolwyn tan linda, es así. De verdad que sí, y acá siempre los vecinos son los que van a estar al lado tuyo cuando precises una mano, ¿no es cierto? Así que gracias, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Como siempre, agradecer en primer lugar a Eva y Juan por su testimonio, por habernos facilitado tantas fotos que hemos puesto durante la entrevista, que corresponde a distintos momentos de esa travesía. También a Alejandro Maidana y su familia por su predisposición, a la gente de la Municipalidad de Tolwyn que nos han facilitado estas entrevistas, como es así la parte de comunicaciones, como lo es también la gente de la Dirección de Cultura y Educación. Nos encontramos entonces en 7 días con los protagonistas del fin del mundo.